por alusiones a la cetrería, ¿no? Adolfo Ruiz, director de Archivos Españoles de Cetrería, que es un gran amigo nuestro porque viene mucho por aquí y nos visita con frecuencia y se lo agradecemos mucho. Ha escrito, como sabéis, Botafuego, que es un pequeño separata, es un ensayito, ¿vale?, en el que está retratada muy bien una historia en torno a Arauzo de Miel, como gran protagonista, a los Azores y al Arauzo de Miel y a la cetrería y los inicios de Félix como cetrero y como conservador, como divulgador, mejor dicho, de la naturaleza. Así que creo que ha traído también algún ejemplar, ¿verdad?, que luego también va a firmar, y este para todos, pero para, sobre todo, en fin, quienes tenéis un poquito más de interés en la historia y sale mucha gente de Arauzo también, porque sois protagonistas. Bueno, pues Adolfo, si quieres. Bueno, pues muchísimas gracias, por ponerlo todo. Bueno, ya me conocéis, la mayoría, soy Adolfo Manchero, me llaman por aquí. Y bueno, esta mañana hemos hablado de la universidad y ahora voy a contaros un poquito las últimas cosas en las que me he enredado yo solo. Como sabéis, pues me dedico mucho a la investigación de lo que tiene que ver con Félix y con la cetrería. Y bueno, la verdad es que este año pasado decidí que iba a dejar esta línea de investigación porque yo consideraba que estaba agotado. Que digo, ¿qué más se va a encontrar sobre Félix? Y ya hemos encontrado cartas inéditas hace ya 10 años que sacamos el libro. ¿Cuántas cartas más puede haber por ahí? ¿Cuánta más documentación puede haber por ahí? Puede ser muy difícil. Y a mí me llama mucho también la cetrería barroca, y bueno, a lo mejor me meto en el mundo de la cetrería del barroco y de la época de Carlos V y demás. Y bueno, como yo siempre digo que los libros están vivos y te eligen a ti y deciden ellos escribirse como ellos quieren. Primero el tema de Botafuego el año pasado, el año pasado fue muy especial para mí, pues yo consideré ya que no íbamos a ver cosas nuevas sobre Arauzo de Miel, sobre los Azores. Sí que sabíamos, por medio de las personas que estuvieron viviéndolo, como Ramón, como Julio, que se mandaban muchos Azores a Madrid. También tenemos claro que los Azores que se mandaban a Madrid eran para la cetrería, pero ¿qué pasaba con aquellos pájaros? Bueno, pues tampoco le di más importancia, lo dejé en el aire. Pero cosas de la vida, le hago un homenaje a una mujer alemana que vivía aquí en Cádiz, que hacemos en el Campeonato de España, le hacemos un homenaje, y yo no sabía que estaba muy enferma, la verdad, no sabía que estaba muy enferma y no quería tratarse. Y llegando con ella, yo sabía que ella de alguna manera había conocido a Rodríguez de la Fuente, de alguna manera, y decía, pero por edad no me cuadraba, porque era mucho más joven que Rodríguez de la Fuente. Y me dice, porque mi marido Gust Luther Moser, un alemán, que había un cierto mito, ¿no?, con esta mujer, que decían que su marido había sido un oficial del Tercer Reich, que había estado en la invasión de Polonia, que luego, después de la guerra de la desnazificación, fue un cetrería muy famoso. Yo decía, ¿ese nombre de qué me suena? Entonces mi cabeza funciona, que me conoce, y mi cabeza va sola. Y al final descubrí que era un cetrero que sale en el libro El arte de cetrería, que fue el que le regaló el Azor, un Azor alemán que le gustó mucho a Félix, ¿no? Le dije si tenía alguna documentación, me dijo que no, y un buen día, después de estar aquí, de deciros que ya creía que se había agotado la línea de investigación, un buen día me llama por teléfono Ulrike y me dice, Adolfo, te he mandado por agencia una documentación que creo que te va a ser interesante. Eran 30 cartas inéditas de Félix de la Fuente y Marcel Parmentier, su mujer, que mandaba a Alemania a Gust Luther Moser, a su pareja, que era amigo de su padre, por eso de la edad, y que narraba una historia increíble, que era de cómo se intentaban salvar los halcones peregrinos españoles mandándolos a Alemania. Siempre se ha dicho que Félix traficaba con halcones. Había mucha gente bastante maledicente que decía, no, es que Félix se enriqueció con los halcones. No, él se enriqueció con los americanos, con la Operación Bajarí, y se enriqueció con sus obras
monumentales, ¿no? Y ese es cierto que manda halcones fuera. Entonces lo que hemos descubierto es que como en España se mataban los halcones y se pagaban, durante muchos años, tú matabas un halcón, le cortabas las garras, lo llevabas al ayuntamiento y en el ayuntamiento te pagaban 5 pesetas, 10, depende de... Pues Félix tuvo una idea muy quijotesca que fue coger halcones españoles y mandarlos a Alemania para que los apadrinaran allí, para que Febrero los tuvieran. ¿Qué pasa? Que evidentemente aquello no funcionó. Porque cuando él ve que al año mandaba 50 halcones a Alemania, después de jugarse la vida bajando los cortados, después de pagar a los alimañeros, después de pagar la gasolina, y que encima la acusaban de vender halcones para enriquecerse, dijo, esto no hay que nos sostenga. Porque ¿sabéis cuántos halcones se mataron en 1964? Él salvó 50 halcones que mandó a Alemania y a Francia y se mataron más de 800 halcones. Y esas son cifras que tenemos muy claras porque se pagaban. Y si algo tienen los ayuntamientos, que las cuentas las llevan muy claras. Entonces, ahí estaba. Entonces Félix decidió cambiar el chip y proteger al halcón peregrino, que fue lo que hizo. Bueno, tenía aquí unas cartas y tal, no sé si al final lo vamos a poder ver, pero vamos a... lo que descubrí paralelamente a aquello fue que volvió otra vez a cruzarse la historia de Arauzo de Mier en toda esta historia, que tenía que ver con la protección de las rapaces y lo que se hacía con las rapaces. Y bueno, igual que el año pasado os informé un poquito pues, de lo que había descubierto, de los nuevos documentos que se habían encontrado. Hemos encontrado documentos nuevos que hablan de Huerta de Rey, de gavilanes, que es una línea que a lo mejor me apetece investigar el año que viene, ya veremos. Pero mirad, lo curioso es que en estas cartas que se mandan a Alemania se hacen comparativas con los Azores españoles, concretamente los Azores de Burgos. Félix cuando quería hablar de Azores de Arauzo y de esta zona, hablaba siempre de Azores de Burgos, porque los Azores del norte de Burgos eran Azores de Oña, muy diferentes. Con entrevistas con gente hemos descubierto que indistintamente les llamaban a los Azores de Arauzo de Soria o de Burgos. Depende de cómo vinieran. O sea, si ellos venían de la zona de Soria y entraban luego a Arauzo, para ellos eran Azores de Soria, porque estaban muy cerca de Soria, y si no eran de Burgos. Bueno, hemos descubierto, por ejemplo, que uno de los primeros Azores que hubo en España, en cetrería, acabó en Alicante, y era un Azor de Arauzo, que cogió en 1956, al año siguiente, a lo mejor Ramón se acuerda, si el año después de que cogiera Botafuego vino de nuevo aquí a por Azores, ¿verdad? Ya todos los años venía. Vale, pues ese Azor, curiosamente, le hemos hecho toda la trazabilidad y acabó en Alicante, y de Alicante acabó en Sevilla, ese Azor. Hemos descubierto que muy probablemente estamos intentando... Aquí entramos en el campo de no tenemos pruebas aún, no tenemos aún pruebas, pero tenemos certezas, ¿no? De que tal vez el Azor que llevaba Charlton Heston en la película de Cid también fuera de Arauco. Porque hemos calculado, porque me equivoco Ramón, que se mandaron unos 50 Azores aproximadamente, ¿no? Lo que hemos calculado, unos 50 Azores, no son tantos Azores, porque los últimos Azores que hemos localizado de Arauzo es en 1970. Hemos localizado un Azor, mandaron a 2 hembras de Arauzo a Madrid, a Barajas, para la operación Bajarí, para los aeropuertos, se llamaban Doña Sol y Doña Elvira. Tenemos la foto que tenemos aquí de Doña Elvira, que Doña Sol murió y enseguida Doña Elvira. Pues tenemos la foto de Doña Elvira, que es una Azor de Arauzo, 1970, que es el último, ¿no? Y al final a mí me planteaba, digo, bueno, exactamente para qué se utilizaban los Azores de Arauzo, ¿para qué? Porque Félix estaba obsesionado con los Azores alemanes. Y él no podía mandar a Alemania Azores para salvarlos, puesto que en Alemania eran Azores mucho más grandes y mejores que los españoles. Bueno, pues, ¿en qué se utilizaban los Azores que se capturaban aquí? Uno de ellos acabó en la Rueda de mi pueblo. Uno de ellos acabó en mi pueblo, y gavilanes también. Hemos encontrado unas cartas inéditas del 58 de un veterinario que se llamaba don Alberto Gil, que compra unos pájaros al Club de Cetrería de Madrid, que entonces estaba el presidente, el doctor Vitalaza, que también lo conocéis aquí en Arauzo, ¿verdad? Bueno, pues tenían el mismo sistema. Ellos vendían las aves, tenían un precio, además tenía la lista de precios, ahí tengo la lista de precios y todo,
bueno, pues los gavilanes valían 1000 pesetas, los azules valían 1500. Cuando yo investigué y pregunté a la gente, pues era básicamente cubrir los gastos del club, ¿no? No había tampoco un comercio que se quisiera enriquecer con ello. De hecho, Félix en aquella época era pobre como las ratas. Eso lo decía el amigo Benigno Varillas, que encontró un extracto bancario en el que había 2000 pesetas, 3000 pesetas, 2000 pesetas, luego de repente 150.000 pesetas. Había cobrado los autores de los alemanes, porque los compraban todos en bloque. Y luego al mes, 2000 pesetas, 3000 pesetas, porque una vez que pagaba todos los gastos se quedaba igual, ¿no? Y se lo dijo a Marcel, le dijo, oye, ¿puedo publicar este extracto bancario? Y dijo, no, por Dios, no quiero que se sepa que Félix era pobre, ¿no? Como ella es. Y bueno, pues se vendían estos azores, se ofrecían a cetreros, acabaron, como digo, entre otros sitios en La Roda, en mi pueblo, curiosamente, con este hombre, y otros se utilizan para exhibiciones. Tenemos también ahí una foto, bueno, que está aquí, todas esas fotos las tenemos aquí, luego lo podéis tener. Mirad, esta es Doña Sol, se ve en pequeñito, esta es Doña Sol, es una flor de Arauzo, de 1970. Esas cosas que lo tenía delante de mis ojos y no lo vi hasta que un día, yo como todo lo comparto con Isidro, le digo, no te lo puedes creer. Digo, mira lo que he encontrado. Bueno, pues 2 hembras de azor. Esta es la que sobrevivió. Y este animal estaba destinado a cazar acuáticas en el aeropuerto de Barajas, pero estaba destinado a una cosa mayor aún, que al final no pudo ser. ¿Habéis visto el vídeo de Félix del Hombre y la Tierra de Taiga el Azor? Que habla de un azor de cetrería, bueno, es un vídeo muy famoso del Hombre y la Tierra. Este iba a ser Taiga, pero no sobrevivió. Luego ocupó su lugar un macho que seguramente fuera también hermano suyo, y tampoco sobrevivió, se tuvo otro problema, y al final fue un azor alemán. Pero bueno, aquí tenemos que hasta 1970 los azores de Arauzo acaban protegiendo la vida de los seres humanos en el aeropuerto de Barajas. Este azor, que también lo tenemos localizado del 68, que localizó Isidro, que era de cetrería de Félix. Los azores se morían mucho, Los azores en aquella época no había veterinarios especialistas y se les morían muchos al año. Mirad, esta es una foto del doctor Vitalaza con un azor, igual, seguramente Arauzo, porque los azores, yo tengo una lista de azores que tenía Félix y tuvo algunos de los montes de Toledo que no le gustaron nada y dejó de manejarlos, y luego de utilizar los de Burgos, que eran los de aquí, ¿no? Hasta el punto que después de tener los azores alemanes, cuando él deja de traer azores de Alemania, porque prohíben la exportación de azores en Alemania, tiene daga primera, daga segunda, ya deja de traer, vuelve a traer de nuevo azores de Burgos, que os decía, ¿no? Esta lista de precios de los pájaros de Madrid, y esta es Tarca, es el azor que acabó en... Lo que quiero que toméis conciencia es que en un pueblo tan pequeño como Arauzo, por un recurso renovable que se explotó, igual que se explota la resina, que es los azores, se explotó de una forma muy racional, además. Eso tenemos que daros las gracias a las familias que cogéis azores, porque seguimos teniendo azores en Arauzo, ¿no? Sí, o sea, no se extinguieron, hay nidos cerquita aquí, ¿no? Que hemos visto, hemos visitado. Es una forma de explotar un recurso renovable y que luego tuvo una finalidad que se nos escapan a lo que queremos, en este caso, pues eso, televisión, seguridad aérea, cetreros que aprendieron a amar las rapaces y bueno, y por supuesto el rodaje de las cigarras. Bueno, pues todo esto lo vamos contando aquí, lo desgranamos aquí en un capítulo que he incluido nuevo que se llama Tras la pista de los aferes de la raya. Félix llamaba a esta zona de la raya. De hecho, encontramos una dedicatoria Foxá que hablaba de todo esto, ¿no? Y aquí hacemos un poco de seguimiento de los azores que hay. Esto simplemente, a lo mejor el año que viene está ampliado, encontramos cosas nuevas, encontramos una carta, porque si después de tantos años hemos encontrado, no 30 cartas que me mandaron, más fotografías, más tal, más certificados veterinarios, más certificados de embarque, no, es que yo no me quedo allí. Veo nombres, contacto con Alemania y me mandan otras 40 cartas de Félix completando la historia. No descarto que aparezcan más cosas. Entonces, ¿que me gustaría descansar de esto? Sí, la verdad es que sí. Pero que no puedo, también es verdad. Que me gustaría a lo mejor no ser tan pesado de estar aquí todos los años, pues también. Pero siempre que me necesitéis, puedo estar aquí. El año que viene sacaremos el libro con toda esta documentación nueva, espero encontrar algo más. Sí que se habla de Arauzo, de bien, de
un capítulo bastante ampliamente precisamente sobre eso, sobre el uso sostenible de recursos como son los Azores. Y bueno, pues y luego que está en un vistazo lo tenemos allí, lo tenemos, también firmaré algunos ejemplares. Y dentro de poco estará también en digital en Amazon Books, para que lo podáis también tener en digital la parte de lo físico, ¿no? Me parece que últimamente los libros físicos cada vez están complicados. Mi editor de cabecera ya se ha jubilado y ahora nos toca. ¿Dónde está Kevin? ¿Está Kevin por aquí? Pues Kevin le tocará la maquetación ahora a él y demás. Bueno, ¿lo tenemos? Presentación desde el primer principio y vamos a ver una explicación. Sí, este tipo de... Bueno, mira, este es un poquito, pero bueno. Este es la separata Botafuego. Curiosamente, Botafuego hay una serie de fotografías que hizo Fede, el fotógrafo Fede de Burgos, y curiosamente yo decía, joder, yo he visto una música dibujada. Bueno, es un dibujo de Carlos Horta del libro Azor de Cristo Eterno de Diego Pareja Obregón. Cuando lo hizo esto ni siquiera sabía lo que estaba dibujando. Encontró una foto en una revista, la copió y bueno, Botafuego. Y luego el libro que tenemos ya terminando de hacer es este, introducción, Amigos que me ha dado al Correo 2, y bueno, que se titula Cetrero, Cetrería y Llaves de Presa, donde hablamos de todo esto. Bueno, sí, por favor. Vamos a ir muy rapidito, que no quiero alargar esto mucho. Aquí hablo un poquito de por qué investigo cetrería. Bueno, pues sobre Félix. Bueno, primero porque soy un niño de Félix, me crié con él, para mí ha sido un referente, y luego porque como cetrero pues considero que son nuestras raíces. Y porque hay un movimiento a nivel mundial de recuperación de la memoria. Una vez que lo tenemos ya estructurado, un estudio, empiezas a investigar un tema, pues empiezas a profundizar. Sobre los Azores de Arauzo, pues es otra la pista de los Azores de Arauzo. Este pájaro es Tarca, es una hembra de Azor de aquí que se capturó en junio de 1956, que seguramente la cogería Eustacio o Ramón, del líder de aquí de los nidos de Arauzo. La historia de este pájaro muy rápidamente es que en 1955, cuando Félix le quiere, este hombre, Manuel Navarro, que era el propietario de este Azor, le mandaba halcones a Félix. ¿Vale? Él vivía en Alicante, tenía producción a muchos halcones, cogía muchos halcones al año, y Félix siempre le prometía Azores a cambio, pero nunca se los mandaba. Pero por una razón muy simple, porque Félix no sabía dónde habían nidos de Azores. Entonces, en 1955 le manda una carta diciendo que tenía 2 nidos de Azores localizados. Os lo he regalado la carta, que la tenéis en la exposición, una copia. Tengo 2 nidos de Azores, os garantizo 6 Azores, 3 pollos por nido. Bueno, un nido era el de Oña, que ese nido, quedaron 2 pollos, se quedó el uno y otro lo mandó a Barcelona, José María Blanch, está documentado, y el otro era el de Arauzo. Con tan mala suerte que el de Arauzo se estropea. Entonces cuando cogen a Botafuego y se quedan sin ningún Azor para darle, al año siguiente de Arauzo le manda un Azor de otro nido, ¿vale? Y es esta Tarca. En 1956 viaja a Alicante desde Madrid, porque va de Arauzo va a Madrid, de Madrid a Alicante, y luego en el 57 se manda a Estepa y a Sevilla. ¿Sabéis por qué? Porque Manuel Navarro no podía cazar con ella. No tenía espacio para cazar, no tenía sitios para cazar. Y en aquella época el que tenía un pájaro y no lo podía tener en condiciones, se lo pasaba a otro cetrero. Era norma obligatoria. Es la cetrería bonita, la que a mí me gusta. Yo no puedo tener mi pájaro, tú necesitas un pájaro, yo te regalo mi pájaro para que esté en buenas condiciones. Vamos a la siguiente. Esa es la tarifa, se ve muy borrosa, pero bueno, el libro se ve más claro. Como he tenido que hacer un poco la carrera. ¿Dónde iban a parar los Azores de Arauzo? Pues bueno, uno se los quedaba Félix. Se quedaban los más grandes, que era lo que más le gustaban. Después de elegir, el resto salía para los socios del Club de Cetrería de Madrid, que era un club de cetrería que tenían en Madrid con Vital Aza, y que bueno, tenéis la lista de precios. Y veis ahí pues el alojamiento, cobraban alojamiento, alimentación, y luego pues precios de los pájaros. Bueno, pues ahí veis. El halcón peregrino, 1000 pesetas, hasta 7000 pesetas que se van a pagar por algunos pájaros, ¿no? Y bueno, ahí los precios de las capeluzas y demás. Esos pájaros se vendían tanto para socios como para gente interesada, pero siempre una previa selección de que la gente pudiera tenerlos en condiciones. Si no podían demostrar que los pueden tener en condiciones, no se les vendía. La siguiente, por favor. Uno de los Azores de aquella época, además que es que ya al final uno es muy friki y cuando ve un Azor enseguida se da cuenta si es de Toledo o de Burgos.
porque morfológicamente son diferentes. Parece que no, pero son diferentes. Y ese tiene las típicas hechuras de una azor de Araúz, que no eran así tan largos como los de Toledo, ni eran tan masivos, tan grandes, tan anchos como los de Oña. Bueno, pues ¿para qué lo utilizaban? Pues para cetrería, para formación de nuevos aficionados, porque el azor es más fácil de distar que un halcón, con lo cual les cedían un azor o les vendían un azor, y luego en exhibiciones. Aquí tenemos al doctor Vitalaza, que también estuvo por aquí por Araujo en su momento, y ahí está con un azor en una exhibición en la Casa de Campo en 1958. En 1958 Félix está acabando la especialidad y dejó la cetrería prácticamente, cazaba muy poquito. Y entonces el doctor Vitalaza se hizo el cargo de presidente. Vamos a la siguiente, a ver, ¿le sale? Ya no me acuerdo lo que sale. Sí, la prueba de que esto era así. Este azor que ha encontrado Isidro en Doñana, que va etiquetado, tiene sus etiquetas, y en las etiquetas lo pone muy claro. Azor capturado en Arauzo de Mier por Félix Rodríguez de la Fuente en 1965. Muerto en 1967, 2 años. ¿Sabéis lo que pasa entre el 65 y el 67? Que él protege las rapaces. A partir de aquí, el 67, seguirá llevando azores, corrígeme si me equivoco, en menor cantidad ya, quizás, porque ya lo que, como él lo podía justificar, era como caza científica. Desde que se protegen las rapaces hasta en el 66 hasta el 75, que se empezaron a dar permisos para capturar azores, todos los permisos eran con caza científica, o sea, era con motivos científicos. Entonces Félix justificaba, eso lo he visto en los archivos, con Odil, Rodríguez de la Fuente, que justificaba que voy a hacer un experimento para ver si los azores pueden cazar patos en las lagunas de Barajas para proteger los aviones. Necesito 5 azores. Le daban permiso para 5 azores. Y con eso lo justificaba. Y esta es la foto de Aurelio Pérez, muy jovencito, todos lo conocemos del hombre y la tierra, ya totalmente calvo, con el bigote blanco. Bueno, el hombre amable, es una persona maravillosa, que estuvo al servicio de Félix Rodríguez de la Fuente. En 1967 empieza la operación Pajarí 1, que es en la base aérea de Torrejón, para evitar que haya impactos con los aviones de la Fuerza Aérea Americana, y en la operación Pajarí 2, en 1970, en el aeropuerto de Barajas. El tío de Aurelio, Domingo Duro, era el técnico de radar de Barajas. Y entonces, además que fue un espía en la Segunda Guerra Mundial, un historiador. Y este hombre, que era un resinero y era un pastorcillo y tal en Soria, pues acaba siendo la mano derecha de Félix, porque tenía una mano muy buena para los pájaros. Se utilizaba en la acuario, como digo, y piezas de alimentación. Quiere decir que con un azor, yo lo digo porque yo lo hago también, un azor de caza 2 conejos y alimentas a 9 halcones al día. Yo tengo 9 halcones y se alimentan solamente lo que caza un harpis, ¿no? Un azor, ¿no? Y luego por el uso de rodajes, como digo, este azor, Doña Sol, que es este azor de aquí, también es Araúz, ¿no? Doña Sol, sí, Doña Sol. Junto con Doña Elvira, el texto concreto dice: y un buen día, en 1970, Félix apareció con 2 azores que le habían enviado de Burgos con nombre Doña Elvira y Doña Sol. ¿Vale? Y son luego, no solamente son estos azores, posteriormente había otro que se llamaba Pantera y otro que se llamaba Tigre, que también tienen pinta de ser de aquí. Eso tengo que dar una vueltecita y preguntarle a la gente que aún está viva. Hace poco le pregunté al último que nos manejó, al director del Museo del Zoológico de Guadalajara, a Fernando López Herencia, y me dijo: sí, eran de Burgos, los traían de Burgos, pero no sabía decirte exactamente si eran de Araújo. Bueno, por lo que yo tengo estudiado, Félix, hay que ser un poco lógicos. Félix no tenía tiempo ya de nada, era un tío súper famoso que estaba todo el día rodando fuera de que él tiraba de sus amigos. Oye, por favor, Eustacio, por favor, Ramón, ¿me puedes conseguir unos azores? Necesito unos azores para un rodaje, necesito unos... Bueno, pues ese pájaro probablemente sea de aquí, que se utilizó el uso de rodajes también. Y bueno, pues esto un poquito lo que os dije, que luego ya lo dejamos para otra ocasión. Eso es alguna de las cartas que me mandó esta mujer, con Félix con los lobos, las cartas con el membrete de Félix, las cartas felicitaciones de Navidad, una cantidad de documentación increíble que tienen que ver con todo esto de Félix, que se cruza también con Araúz y con los halcones en
España, ¿no? Como hay muchas cartas también españolas. ¿Cómo lo hemos conseguido? Lo que os he dicho, la donación de la documentación del archivo de Moser Marsi, archivos españoles de la Asociación Española de Cetrería, ETA, cartas personales con Christian Saar. Christian Saar era un amigo íntimo de Félix, muy íntimo de Félix, era un alemán, un veterinario alemán, hasta el punto que cuando Félix, no sé si sabéis que Félix llegó a criar halcones en cautividad. O sea, toda su vida estuvo soñando con criar halcones en cautividad porque se dio cuenta que la forma de evitar que los halcones fueran cogidos en el campo era criarlos en cautividad. Y al tiempo le ha dado la razón, ¿no? Y toda la vida lo intentó y no lo conseguía. Y en 1979 Christian Saar le dice, oye, ¿por qué no inseminamos artificialmente? Y dice, bueno, pues eso era muy moderno en el 79, ¿no? No te preocupes, yo le saco semen a mi halcón en Alemania, en Berlín, me subo en un avión, llego a Barajas y rápidamente vamos, le metemos el semen y a ver qué pasa. Pues sacó 2 pollos. Entonces hay una carta muy bonita que manda al presidente de la Asociación Española de Cetrería diciendo, Pepe, ya hemos dado con la solución. A partir de ahora ya no habrá que tocar los halcones del campo. Vamos a empezar a criarlos en cautividad para que los cetreros tengan halcones. Bueno, pues Christian Saar tenía también cartas personales de Félix relacionadas con el tema este. Y la última vez que hablé con él, me decía, Adolfo, pero date prisa, que tengo 94 años. De que no me queda mucho. No, ya muy mayor. Y bueno, pues colaboró también, por supuesto, la Fundación Pedro de la Fuente, Benigno Varilla, que lo conocemos de aquí, que sabe muchísimo. Y para mí es un maestro. El Deutsche Parque Norde, que es la Asociación Alemana de Cetreros, estas colaboraciones con Silvio Ferreras, Antonio Manzanares, la familia Gil y demás. Y aquí lo dejamos. Luego hablaremos de este disco, como también soy músico, tú tartamudeas y yo mezclo los conceptos cuando estoy nervioso un poco muy rápido. Y bueno, pues ya lo presentaremos el año que viene, ¿vale? Que sepáis, de verdad, que quiero que lo creáis. Cuando vine aquí hace 3 años, estaba allí, que fue ayer que estaba allí, yo lo decía, tenéis una historia magnífica entre manos. No sois conscientes de lo que tenéis aquí. Sois herederos de la tradición más pura de Castilla a nivel casi épico, que son los Azores castellanos, que es los Azores que salen en el Cantar de Miocid, cuando el Cid se va llorando de su casa porque ha tenido que sacar sus Azores de sus alcándaras. No llora porque se va al destierro, llora porque ve sus alcándaras vacías, sin pieles y sin mantos, y sin halcones y sin Azores jugados. Que sepáis que estáis en la tierra de los Azores de los 7 infantes de Lara, que estáis en la tierra de los Azores de Fernán González, que Castilla se consiguió a cambio de unos solo Azores, y que la naturaleza cambia en España y en Arauzo. El día que Félix, y eso lo narramos también en separado, decide tirar la toalla con la cetrería porque era incapaz de sacarle rendimiento a los halcones, decide probar con los Azores. Y viene Arauzo, prueba con los Azores y sigue con la cetrería. Y gracias a eso se hace un cetrero que, como bien has dicho, era su pasión. Pero es que además, cuando decide ser productor de cine, decide venir a Arauzo a grabar los Azores en su carrera profesional. Pero es que cuando decide ser director de documentales en televisión, no vuelve a rodar Azores con mejores cámaras, con mejores medios, con mejores micros. Reutiliza las imágenes de Arauzo, y eso Félix no hacía las cosas gratuitamente, porque si algo tenía Félix era la carga de trabajo. Era capaz de trabajar como una bestia. Y lo hizo no fue por ser vago, lo hizo porque era un homenaje que quería rendir a la gente de Arauzo, y que cuando pusieron la televisión, que esto ahí puedo leer, en Arauzo, vieran su pueblo en el oro y la tierra. Así que os animo que de verdad creen la historia, que sigamos trabajando en ello y que hagamos esto grande. Muchas gracias. Y a mí siempre me gusta hacer reconocimiento a la gente que realmente ha hecho cosas meritorias. Entonces, yo tengo aquí un reconocimiento que se aprobó en Junta de los archivos, que dice lo siguiente. Voy a ponerme la gafa porque las gafas si no son necesarias. Dice, los archivos españoles de cetrería entregan el presente reconocimiento a Ramón Hernando Peña,
Hernando Peña, por su aporte a la cetrería y su colaboración con Félix Rodríguez de la Fuente, en Araújo de Miel, 16 de marzo de 2024.